Sofía Martínez sentía como el aire en la sala de juntas se volvía más denso con cada minuto que pasaba. Estaba sentada a una larga mesa de roble oscuro, con la tableta frente a ella, registrando diligentemente cada palabra de Javier Romero. El director hablaba de manera mesurada, enfatizando claramente cada frase, como si planeara de antemano cómo sus palabras quedarían en el acta de la reunión. Los envíos deben estar acordados antes del día 15, dijo, recorriendo con la mirada a los presentes. Sin aplazamientos. Señorita Martínez, anote esto como un punto aparte. Ella asintió, pero de repente sus dedos se sintieron pesados. Las teclas de la tableta parecían distantes, las letras se desdibujaban ante sus ojos. Sofía intentó concentrarse, pero la sensación solo se intensificó. Le empezó a palpitar la sien y sintió una extraña presión en el pecho, como si alguien le hubiera puesto una piedra pesada sobre las costillas y estuviera apretando lentamente. Ya pasará, pensó. Es solo falta de sueño. Las últimas 2 semanas habían sido agotadoras, el informe trimestral, las negociaciones con nuevos socios, las interminables llamadas y acuerdos. Sofía estaba acostumbrada a la carga de trabajo. Ser la asistente del director de una gran empresa de logística exigía una dedicación total. Don Javier Romero era un jefe exigente pero justo. Valoraba su puntualidad, su capacidad para anticipar sus necesidades y su habilidad para mantener bajo control decenas de procesos simultáneamente. En sus 3 años en la empresa, Sofía se había convertido en una pieza indispensable. Conocía todos los detalles de la gestión documental, recordaba los nombres de los clientes clave y lograba coordinar el trabajo de varios departamentos a la vez. Sus compañeros la respetaban por su profesionalismo y la calma con la que resolvía incluso las situaciones más complicadas. Pero hoy algo no iba bien. Levantó la vista hacia don Javier. Él seguía hablando, gesticulando con la mano. Isabel, necesita involucrar al Departamento de Recursos Humanos en la ampliación de la plantilla. Necesitaremos 2 gerentes de cuentas adicionales, preferiblemente con experiencia en logística internacional. Isabel Romero, la directora de RRHH y hermana de Javier, escribía algo en su cuaderno. Su rostro permanecía impasible, profesional. Sofía siempre había admirado su compostura. Doña Isabel sabía mantener las distancias incluso en las situaciones más tensas. 50 años, una reputación impecable, un traje sastre estricto y un peinado pulcro. Era la encarnación del orden y la disciplina. De repente la habitación se tambaleó. Sofía se apretó bruscamente contra el respaldo de la silla, intentando mantener el equilibrio. El corazón le latía a un ritmo frenético. Su respiración se aceleró volviéndose superficial, como si le faltara aire en los pulmones. La frente se le cubrió de un sudor frío y círculos oscuros danzaban ante sus ojos. Señorita Martínez, ¿me oye? La voz de don Javier sonó lejana. Levantó la cabeza, forzándose a sonreír. Sí, por supuesto. Disculpe, es que hace un poco de calor. ¿Quizás abrimos una ventana?, sugirió Isabel con amabilidad, dejando su bolígrafo a un lado. No, gracias. Será mejor que salga un momento a tomar el aire. Vuelvo enseguida. Sofía se levantó de la mesa, tratando de moverse con seguridad, pero las piernas le temblaban traicioneramente. Sentía las miradas de sus compañeros sobre ella, preocupadas, curiosas, compasivas. Al salir de la sala, cerró la puerta tras de sí y se apoyó en la pared del pasillo. La superficie fría la calmó, pero no por mucho tiempo. Se le nubló la vista y las manos le temblaron aún más. Tengo que salir a la calle, decidió. El aire fresco me sentará bien. Pasó junto a su puesto de trabajo, un escritorio esquinero ordenado con 2 monitores, pilas de carpetas y una maceta con violetas que regaba meticulosamente según un horario. Cogió el teléfono y el bolso del escritorio, se echó un cardigan ligero sobre los hombros y se dirigió al ascensor. La recepcionista, una joven llamada Lucía, la llamó. Señorita Martínez, ¿se encuentra bien? ¿Quiere que le traiga un vaso de agua? Gracias, Lucía, no hace falta. Solo salgo 5 minutos. Pulsó el botón del ascensor y a los pocos segundos, las puertas se abrieron sin hacer ruido. Las paredes de espejo de la cabina reflejaron su rostro pálido con gotas de sudor en la frente. Sofía no se reconocía. Normalmente lucía compuesta y cuidada, pero ahora parecía enferma, agotada. Al bajar a la planta baja, Sofía salió del centro de negocio. El aire de abril le golpeó la cara con una brisa ligera que traía el olor de los brotes recién abiertos, pero no le proporcionó alivio. Al contrario, la debilidad se intensificó. Las piernas dejaron de responderle, todo se volvía borroso ante sus ojos y a duras penas logró llegar al banco más cercano, situado a la entrada de un pequeño parque junto al edificio. Sofía se dejó caer en el asiento de madera, cerrando los ojos. El corazón seguía martilleándole como si quisiera salírsele del pecho. Intentó respirar más hondo, pero cada inhalación le costaba un esfuerzo. Le zumbaban los oídos, el mundo se desvanecía ante sus ojos.
A lo lejos se oían las voces de los transeúntes, el ruido de los coches, la risa de alguien. Pero todo parecía irreal, como si ocurriera en otra dimensión. ¿Qué me está pasando? Entreabrió los párpados y vio la silueta borrosa de una persona inclinada sobre ella. Era un hombre mayor de más de 70 años, con una sencilla chaqueta gris y un gorro de punta. Su rostro arrugado expresaba preocupación, y sus manos, fuertes a pesar de su edad, se extendían hacia su muñeca. ¿Qué está haciendo? Sofía retiró la mano bruscamente, asustada. Es un regalo de mi marido. El hombre no retrocedió. La miró atentamente, casi estudiándola, y dijo en voz baja: ¿Se encuentra mal por esta pulsera? Mírela. Sofía, perpleja, bajó la mirada a su muñeca. Allí brillaba una fina pulsera de metal que Marcos le había regalado hacía 3 meses. Una cadena elegante con pequeñas inserciones magnéticas que, según él le explicó, debía mejorar la circulación y ayudar al corazón. La pulsera era cara. Marcos la había encargado a través de un conocido, asegurando que no era una simple joya, sino un auténtico artículo médico. La lleva puesta constantemente, continuó el anciano. Y no debería. ¿Cómo lo sabe? La voz de Sofía temblaba. ¿Quién es usted? ¿Por qué intentaba quitarme la pulsera? El hombre se enderezó sacando del bolsillo una ajada cartera con un carné de identidad de tapas oscura. Arturo Vega. Soy médico. O más bien, lo era antes de jubilarme. Trabajé como cardiólogo durante 40 años en el Hospital Central y he visto muchos casos en los que joyas como esta hacían más mal que bien. Sofía apenas pudo enfocar la vista en el documento. Un viejo carné de médico expedido en los años 90 confirmaba sus palabras. La foto de un hombre joven con una mirada seria, un sello, la firma del director del hospital. Pero mi marido dijo que la pulsera ayudaba, objetó débilmente. Él no iba a... Su voz se quebró. Don Arturo negó con la cabeza, sentándose a su lado en el banco. Mire, muchacha, no sé quién es su marido ni qué le ha dicho, pero veo su estado. Apenas respira, está pálida como el papel, le tiemblan las manos. Esto no es solo cansancio. Quítese la pulsera al menos 1 hora y notará la diferencia. Sofía dudó. Marcos siempre insistía en que llevara la pulsera sin quitársela. Decía que el efecto solo se conseguía con un uso constante. Cada mañana comprobaba si se la había puesto y se disgustaba si notaba que se le había olvidado. Una vez se la quitó antes de ducharse y se olvidó de volver a ponérsela. Marcos no se dio cuenta hasta la noche y se preocupó mucho, pasándose casi 1 hora explicándole lo importante que era llevarla siempre. No lo sé, murmuró. Mi marido dijo que no se puede quitar. El hombre suspiró. Bien, entonces hagamos una cosa. ¿Cuánto tiempo hace que la lleva? 3 meses, más o menos desde mediados de enero. ¿Y cuándo empezaron los ataques? Como este de ahora. Sofía se puso a pensar. La primera vez que se sintió mal fue unas 2 semanas después de que Marcos le diera el regalo. Lo atribuyó al estrés del trabajo. Justo empezaba la preparación para la auditoría anual, y todos los departamentos trabajaban a un ritmo frenético. Luego los ataques se repitieron con más frecuencia, 1 vez por semana, luego 2, después casi todos los días. No les dio importancia, calmaba el dolor de cabeza con pastillas y seguía trabajando. Unas 2 semanas después, respondió en voz baja. Al principio de forma esporádica, luego cada vez más a menudo. ¿Lo ve? Don Arturo asintió. ¿Coincidencia? No lo creo. Estas pulseras magnéticas son un tema controvertido. Para algunos son inofensivas, pero para otros pueden estar contraindicadas, especialmente si la persona tiene tendencia a las arritmias o a las subidas de tensión. ¿Tiene usted algún problema de corazón? Sofía sintió un nudo en el estómago. Recordó que 1 año antes se había hecho un chequeo y el médico le había detectado una ligera taquicardia. Nada grave, le dijeron entonces. Solo tiene que cuidar sus horarios y evitar el exceso de trabajo. Marcos lo sabía. Estuvo a su lado en la consulta sujetándole la mano, tranquilizándola. Sí, admitió. Tengo una taquicardia leve. El hombre frunció el ceño. ¿Se lo dijo a su marido? Claro. Estuvo conmigo en la consulta del médico, y aún así le compró una pulsera magnética. En la voz de don Arturo había perplejidad. Es como mínimo extraño. Cualquier médico le dirá que con alteraciones del ritmo cardíaco, estas cosas deben usarse con mucha precaución. O mejor aún, no usarse en absoluto. Sofía guardó silencio sin saber qué responder. Los pensamientos se le agolpaban, y en su cabeza resonaba la voz de Marcos. Me preocupo por ti. Esta pulsera te ayudará. Confía en mí. El teléfono vibró en su bolsillo. Sofía lo sacó con mano temblorosa y vio el nombre de su marido en la pantalla. Marcos. Su voz sonó alarmada. ¿Por qué no estás en el trabajo? En su tono se notaba la irritación. Ha llamado Javier Romero, dijo que saliste y no has vuelto. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estás? Me he sentido mal. He salido a tomar el aire.
Estoy sentada en un banco cerca de la oficina. ¿Otra vez? Marcos suspiró con evidente descontento. ¿Te has quitado la pulsera? Sofía miró su muñeca, donde la fina cadena seguía brillando. No. Entonces, ¿cuál es el problema? Sabes que te ayuda. Seguramente estás agotada. Pide el día libre en el trabajo, vuelve a casa y descansa. Yo saldré antes, pasaré a por la compra y prepararé la cena. Vale, respondió maquinalmente y colgó. Don Arturo la miraba con compasión. Era él. Sofía asintió. Escuche mi consejo. Vaya a una clínica. Hágase un chequeo hoy mismo y descubra la verdad. Y la pulsera al menos quítesela hasta que tenga los resultados. Vea cómo se siente sin ella. Lentamente desabrochó el cierre y se quitó la pulsera. El metal estaba caliente por el contacto con su piel, agradablemente pesado. Extrañamente, al cabo de un minuto su respiración se volvió un poco más regular y la presión en el pecho disminuyó. ¿Era autosugestión o un alivio real? Sofía no lo sabía, pero notaba la diferencia. Gracias, susurró guardando la pulsera en el bolsillo de la chaqueta. Muchas gracias. El hombre sonrió con dulzura, de forma paternal. Cuídese, muchacha. La salud es lo único que nos pertenece de verdad. No permita que nadie decida sobre ella en su lugar, ni siquiera sus seres más queridos. Se levantó del banco, se ajustó el gorro y se alejó lentamente por el paseo, dejando a Sofía sola. Ella permaneció sentada unos minutos más, sintiendo cómo recuperaba las fuerzas poco a poco. Sus pensamientos estaban confusos, pero uno se abría paso a través de la niebla con especial insistencia. ¿Y si Marcos lo sabía? No, era absurdo. Su marido la quería. Se preocupaba por ella. No podía ser, pero ¿por qué insistía tanto con la pulsera? ¿Por qué se enfadaba cuando se le olvidaba ponérsela? ¿Por qué nunca aceptaba cuando ella proponía ir al médico para revisar el corazón? Sofía se levantó del banco sintiéndose mucho mejor. La cabeza se le había despejado, el corazón le latía con regularidad. Sacó el teléfono y marcó el número de Javier Romero. Señorita Martínez, su voz sonaba preocupada. ¿Cómo se encuentra? Mejor, gracias. Don Javier, disculpe por haber interrumpido la reunión. ¿Puedo tomarme el día libre? Necesito ir al médico. Claro, por supuesto. Cuide su salud. Todo lo demás puede esperar. Colgó y caminó lentamente hacia el aparcamiento donde había dejado el coche. Las palabras del médico resonaban en su cabeza: no permita que nadie decida sobre su salud en su lugar. Sofía estaba sentada en el coche, con las manos en el volante y la mirada perdida en el vacío. El motor estaba apagado. A su alrededor reinaba el silencio, roto únicamente por el lejano murmullo de la avenida. La pulsera yacía en el bolsillo de su chaqueta, y de vez en cuando se sorprendía llevándose la mano a la muñeca, comprobando instintivamente si seguía allí. La costumbre. En 3 meses se había convertido en un reflejo, el de tocar el frío metal como si fuera una parte de ella misma. Marcos la había acostumbrado a ello sin que se diera cuenta, repitiéndole día tras día: no te olvides de ponerte la pulsera. Es importante para tu salud. Recordó aquella tarde de enero en que le entregó el regalo. Estaban sentados en la cocina después de cenar. El apartamento olía a tarta de manzana, que Sofía había horneado especialmente para su regreso de un viaje de negocio. Marcos sacó del bolsillo una pequeña caja de terciopelo y se la tendió con una sonrisa. Ábrela. Dentro, sobre un cojín blanco, reposaba una elegante pulsera, una fina cadena con discretas inserciones magnéticas, cada una del tamaño de un grano de arroz. Brillaba bajo la luz de la lámpara, con un aspecto caro y distinguido. Es para ti, dijo Marcos tomándola de la mano. Llevaba tiempo queriendo encontrar algo especial. Sabes, después de aquella visita al cardiólogo, no he dejado de preocuparme. Trabajas tanto, te estresas, y el corazón encontré a un especialista que se dedica a este tipo de artículo. No es una simple joya. El campo magnético ayuda a mejorar la circulación, estabiliza el ritmo. Llévala siempre y te sentirás mejor. Sofía se conmovió. Marcos siempre había sido atento, cariñoso. Se preocupaba por su salud más que ella misma. Lo abrazó, le dio las gracias, y él mismo le abrochó la pulsera en la muñeca. Ahora no te la quites. El efecto solo se consigue con un uso constante. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Y cumplió su promesa. Durante 3 meses no se separó de la pulsera ni un instante. Incluso de noche permanecía en su brazo. Marcos se encargaba de que así fuera. Cada mañana, al despedirla antes de ir al trabajo, la besaba y comprobaba sin falta. ¿Te has puesto la pulsera? Sí. Bien hecho. Me preocupo mucho por ti. Al principio le pareció tierno, luego se acostumbró. Pero ahora, sentada en el coche con la muñeca desnuda, Sofía comprendió de repente que era extraño. ¿Por qué insistía tanto? ¿Por qué se enfadaba si se le olvidaba ponérsela una sola vez? ¿Por qué nunca proponía volver al médico para comprobar si el artículo estaba ayudando?
Sacó el teléfono y marcó el número de la clínica privada donde se había hecho el chequeo un año antes. La recepcionista respondió al tercer tono. Centro Médico Corazón Sano, dígame. Buenos días, soy Sofía Martínez. Me hice un chequeo con ustedes hace un año. ¿Podría pedir cita con el cardiólogo? Preferiblemente hoy, si es posible. Déjeme ver si tenemos un hueco a las 4:30. ¿Le viene bien? Perfecto. Gracias. Sofía miró el reloj. Eran solo las 11:30. Quedaban más de 4 horas para la cita. No le apetecía volver a casa. Marcos seguramente ya sabía que se había ido antes del trabajo y la interrogaría, la llamaría, se preocuparía. Y ella aún no estaba preparada para esa conversación. Necesitaba tiempo para pensar. Arrancó el coche y se dirigió hacia el paseo del río. Allí, junto al agua, había una cafetería tranquila donde a veces le gustaba sentarse sola con un libro o simplemente mirar el agua. Tras aparcar, Sofía entró en el pequeño local, pidió una infusión de menta y se acomodó en una mesa junto a la ventana. El río fluía lentamente, reflejando el cielo gris de abril. En la orilla opuesta se veían los tejados de casas antiguas. A lo lejos las nubes se desplazaban. Sofía rodeó la taza caliente con las manos y cerró los ojos, dejando que sus pensamientos fluyeran libremente. ¿Cuándo empezó a empeorar? Exacto, unas 2 semanas después de ponerse la pulsera. Al principio solo era debilidad por las mañanas, luego mareos, palpitaciones. Lo achacó al trabajo, a la falta de sueño, a la astenia primaveral. Marcos apoyaba esa versión. Trabajas demasiado. Necesitas descansar. Pero cuando ella proponía tomarse unas vacaciones y viajar a algún sitio, él encontraba excusas para posponer el viaje. Ahora no es el mejor momento. ¿Qué tal en verano u otoño? Cuando le decía que quería volver al cardiólogo, él la disuadía. ¿Para qué gastar dinero? Llevas la pulsera, te está ayudando. Simplemente descansa como es debido. Y cuando una vez se quitó la pulsera, Marcos montó casi una escena. ¿Te das cuenta de que estás arriesgando tu salud? No me gasté tanto dinero para nada. Es un artículo médico, no un juguete. Debes llevarla siempre. Entonces Sofía se asustó de su enfado y se disculpó. Pensó que simplemente se preocupaba. Ahora empezaba a ver las cosas de otra manera. El teléfono vibró. Un mensaje de Marcos. He salido antes. Ya voy para casa. ¿Dónde estás? ¿Cómo te encuentras? Sofía miró la pantalla y tecleó lentamente una respuesta. He decidido dar un paseo. Necesito airearme. Llego pronto. Vale. Me preocupas. Llámame cuando vengas de camino a casa. Te quiero. Dejó el teléfono sobre la mesa y suspiró. Te quiero. Se lo decía todos los días. Se preocupaba por ella, le preparaba la cena, se interesaba por sus asuntos, le hacía regalos. Era el marido perfecto. ¿Por qué entonces se sentía cada vez más inquieta? Sofía recordó cómo se habían conocido 2 años y medio antes. Acababa de empezar a trabajar como asistente de dirección y, en un evento de empresa, le presentaron a Marcos, un exitoso gerente de ventas de una compañía asociada. Era 9 años mayor que ella, seguro de sí mismo, encantador. La cortejó de forma espléndida, flores, restaurantes cumplidos. 6 meses después, le pidió matrimonio. Sofía era feliz. Creía haber encontrado a la persona con la que podría construir una familia. Marcos era fiable, estable. Se encargaba de todos los problemas domésticos, asumía las cuestiones financieras, planificaba su futuro juntos. Se sentía protegida, pero poco a poco su preocupación empezó a convertirse en control. Al principio, de forma sutil. Le preguntaba con quién hablaba en el trabajo. Se interesaba por dónde iba después de la oficina. Le pedía que le avisara al salir y al llegar a casa. Todo ello presentado como una muestra de cariño. Es que me preocupo, a saber qué podría pasar. Sofía no se oponía. Le parecía normal que un marido se preocupara por su mujer. Pero con el tiempo el control se intensificó. A Marcos no le gustaba que se quedara hasta tarde en el trabajo. Fruncía el ceño con desaprobación si planeaba quedar con sus amigas. Se irritaba cuando pasaba mucho tiempo con el teléfono. Y entonces apareció la pulsera. ¿Y los ataques? Sofía miró su muñeca. ¿Era posible que él supiera que la pulsera era peligrosa para su salud? No, era absurdo. Él la quería. Pero si la quería, ¿por qué no deseaba que se hiciera un chequeo? ¿Por qué insistía en que llevara la pulsera, aunque veía que ella empeoraba? El teléfono vibró de nuevo. Una llamada. Marcos. Sofía pulsó el botón verde. Hola, Sofía, ¿dónde estás? Su voz sonaba preocupada. Llevo media hora en casa y todavía no has llegado. Dijiste que vendrías pronto. Estoy paseando por la ribera del río. Necesito estar sola. Silencio. Luego Marcos pronunció lentamente con un toque de irritación. Sola. Te encontrabas mal y decidiste pasear sola. Sofía, eso es una irresponsabilidad. ¿Y si te vuelve a dar un mareo?
¿Quién te va a ayudar? Ya estoy mejor. ¿Llevas la pulsera puesta? Apretó el teléfono con más fuerza. No. ¿Por qué? La voz de Marcos subió de tono. ¿Es que quieres que se repita el ataque? Sofía, no entiendo qué te pasa. Intento cuidarte y tú ignoras mis peticiones. Marcos, he pedido cita con el cardiólogo. Hoy a las 4:30. Quiero comprobar si esta pulsera me está ayudando. De nuevo un silencio, esta vez más largo. Cuando Marcos volvió a hablar, su tono había cambiado, volviéndose más suave, casi cariñoso. ¿Para qué necesitas médicos? Ya sabes que solo quieren sacarte el dinero. Te mandarán un montón de análisis innecesarios, te recetarán un vagón de medicamentos. ¿Y para qué? La pulsera es un remedio probado. Simplemente póntela otra vez y no te estreses. El estrés, eso es lo que te perjudica. Voy a ir al médico de todas formas, dijo Sofía con firmeza. Está bien, Marcos suspiró. Si así te quedas más tranquila. Pero ponte la pulsera, por favor. Por mí. Ella miró el bolsillo de su chaqueta, donde yacía la dichosa joya. No quiero que el médico me examine sin ella, para comparar mi estado. Sofía, en su voz sonó una amenaza. No me estás escuchando. Esto acabará mal. ¿El qué acabará mal? Sintió cómo se tensaba por dentro. Tu salud. Casi gritó Marcos. Sin la pulsera te pondrás aún peor. Te lo digo como alguien que se preocupa por ti. Sofía cerró los ojos. Las palabras del anciano médico resonaban en su cabeza. No permita que nadie decida sobre su salud. Marcos, tengo que irme. Nos vemos esta noche. Colgó sin esperar respuesta y silenció el teléfono. Le temblaban las manos. El corazón le latía deprisa, pero no como por la mañana. Era miedo. Miedo de lo que empezaba a comprender, su marido no la cuidaba. La controlaba. Y la pulsera era la herramienta de ese control. Sofía se terminó la infusión ya fría y miró el reloj. Aún quedaban 3 horas para la cita. Sacó un cuaderno y un bolígrafo del bolso, abrió una página en blanco y empezó a escribir. Todo lo que recordaba. Todas las rarezas que antes le parecían insignificantes. Enero, me regala la pulsera. Insiste en que la lleve siempre. Finales de enero, primer mareo. Febrero, los ataques se hacen más frecuentes. Marcos me disuade de ir al médico. Marzo, mi estado empeora. Marcos se enfada cuando me quito la pulsera. Abril, hoy. El médico anciano dice que la pulsera es perjudicial. Releyó lo escrito y añadió una línea más. Marcos sabía de mi taquicardia. Estuvo conmigo en la consulta del cardiólogo. El panorama se volvía cada vez más claro y aterrador. El teléfono vibraba en silencio sobre la mesa. Marcos enviaba mensaje tras mensaje. Sofía no los leía. Necesitaba esperar a la cita, descubrir la verdad. Y después decidiría qué hacer. Se levantó de la mesa, pagó y salió a la calle. El aire era fresco, el cielo empezaba a despejarse. Los rayos de sol se abrían paso entre las nubes. Sofía caminó lentamente por el paseo sintiendo cómo, a cada paso, le resultaba más fácil respirar. Sin la pulsera en la muñeca por primera vez en 3 meses, se sintió libre. A las 4:30, Sofía estaba en el centro médico, un moderno edificio de cristal y hormigón en el centro de la ciudad. El vestíbulo olía a antiséptico y a café recién hecho. Detrás del mostrador de recepción estaba la misma chica que le había dado la cita por teléfono. Martínez, Sofía, ¿verdad? Preguntó. Sí. Consulta 307, tercera planta. La doctora Serrano la está esperando. Sofía subió en el ascensor, encontró la consulta correcta y llamó a la puerta. Sentada a un escritorio había una mujer de unos 40 años con bata blanca, pelo corto y una mirada atenta. Tomó la ficha médica de Sofía. Buenas tardes, Sofía. Pase, siéntese. ¿Qué le ocurre? Sofía se sentó en el cómodo sillón frente a la doctora y empezó a contárselo todo. La pulsera, los ataques, las palabras del anciano médico, la insistencia de su marido en que llevara la joya constantemente. La doctora Serrano escuchaba con atención, haciendo preguntas aclaratorias de vez en cuando. Enséñeme la pulsera, pidió. Sofía la sacó del bolsillo y la dejó sobre la mesa. La doctora la tomó, la examinó en sus manos, la acercó a la luz. Las inserciones magnéticas son bastante potentes, a juzgar por el peso. ¿Tiene antecedentes de taquicardia? Sí. Me la diagnosticaron hace 1 año. ¿Quién le recomendó llevar esto? Mi marido. Dijo que me ayudaría. La doctora Serrano negó con la cabeza. Sofía, con taquicardia, este tipo de artículos pueden ser peligrosos. El campo magnético puede afectar al ritmo cardíaco de forma impredecible. Para una persona sana puede ser inofensivo, pero con alteraciones del ritmo está categóricamente contraindicado. Ahora le haremos un electrocardiograma para comprobar su estado y le daré un informe. Sofía asintió sintiendo como una fría certeza crecía en su interior. Marcos lo sabía. No podía no saberlo.
El electrocardiógrafo zumbaba suavemente, imprimiendo una larga tira de papel con líneas dentadas. Sofía yacía en la camilla, mirando el techo blanco e intentaba respirar con calma. Los fríos electrodos en su pecho le parecían pesados, como anclas que la mantenían inmóvil. La doctora Serrano se inclinó sobre el aparato, estudiando los resultados, y su rostro se fue poniendo cada vez más serio. «Ya puede vestirse», dijo finalmente. Sofía se incorporó, se quitó los electrodos y se puso la blusa. Las manos todavía le temblaban ligeramente, no por debilidad, sino por la tensión interna. Tenía miedo de escuchar el diagnóstico y al mismo tiempo, ansiaba saber la verdad. La doctora Serrano volvió a su escritorio, colocó la impresión del ECG frente a ella y la estudió en silencio durante unos segundos. Luego levantó la vista. «Sofía, ahora mismo su ritmo está dentro de la normalidad. Hay una ligera taquicardia, pero está controlada. Dígame cuánto tiempo lleva sin la pulsera». «Desde esta mañana. Unas 5 horas quizá». «¿Y cómo se encuentra?». Sofía reflexionó. El mareo había desaparecido mientras paseaba por el río. La presión en el pecho se había esfumado. Se sentía cansada, pero era un cansancio normal, no la debilidad extenuante de las últimas semanas. «Mejor», admitió. «Mucho mejor». La doctora asintió. «Eso pensaba. Verá, las pulseras magnéticas son un producto pseudomédico. Su eficacia no está demostrada y en ciertas condiciones pueden ser perjudiciales. Usted tiene taquicardia, es decir, una tendencia a la aceleración del ritmo cardíaco. El campo magnético puede provocar alteraciones adicionales del ritmo, causar mareos, debilidad, dificultad para respirar, todo lo que usted describía. Entonces la pulsera está contraindicada para mí». La voz de Sofía sonó queda. «Absolutamente. Es más, le recomiendo que no vuelva a usar nada parecido. Ahora le daré una orden para pruebas adicionales, un monitor Holter de 24 horas y una ecocardiografía. Hay que comprobar si el uso prolongado de la pulsera ha causado daños graves». Sofía sintió un escalofrío. Daños graves. Durante 3 meses había llevado algo que destruía lentamente su salud. Y Marcos lo sabía. No podía no saberlo. Doctora, frunció el ceño. ¿Y quién podría recomendar una pulsera así? Mi marido dijo que se la compró a un especialista. La doctora Serrano se quedó pensativa. Un especialista, entre comillas. Hay muchísimos productos de este tipo en Internet. Los venden como si fueran dispositivos médicos. Normalmente es una charlatanería descarada. O su marido simplemente no se informó bien y cayó en la trampa de unos estafadores, o... No terminó la frase, pero Sofía entendió. O sabía lo que hacía. «Gracias», exhaló. «Me haré todas las pruebas». «Muy bien. Aquí tiene la orden. El Holter podemos ponérselo mañana por la mañana. Lo llevará durante 24 horas. La ecografía la haremos pasado mañana. Y mientras tanto aquí tiene el informe». La doctora le entregó una hoja de papel con el sello de la clínica. Sofía la tomó y leyó. Paciente Martínez, Sofía, 31 años. Diagnóstico, taquicardia sinusal. El uso de artículos magnéticos está categóricamente contraindicado debido al riesgo de agravar las alteraciones del ritmo cardíaco. Se recomienda un seguimiento y pruebas adicionales. Dobló la hoja y la guardó en el bolso. Era un documento o una confirmación oficial de que la pulsera le estaba haciendo daño. Una prueba. Sofía, la doctora Serrano la miró atentamente. Disculpe la pregunta personal, pero ¿quién insistía exactamente en que llevara la pulsera? Mi marido. Sofía apenas pronunció la palabra. ¿Él conocía su diagnóstico? Sí. Estuvo conmigo en la consulta hace un año. La doctora guardó silencio unos segundos y luego dijo en voz baja. Mire, no tengo derecho a meterme en su vida personal, pero como médico tengo la obligación de advertir. Si alguien le da conscientemente algo que perjudica su salud, sabiendo que está contraindicado, eso es muy grave. Quizá debería consultar no solo con un cardiólogo, sino también con un psicólogo o un abogado. Sofía asintió sin encontrar las palabras. Se levantó, dio las gracias a la doctora y salió de la consulta. El pasillo estaba en silencio. Sofía se sentó en un banco, sacó el teléfono y le devolvió el sonido. La pantalla se iluminó con notificaciones. 17 llamadas perdidas de Marcos, 23 mensajes. Abrió la conversación y empezó a leer. ¿Dónde estás? ¿Por qué no respondes, Sofía? Estoy preocupado. Llámame inmediatamente. Esto no es serio. Soy tu marido. Tengo derecho a saber dónde estás. Si estás en el médico, al menos escribe. Me estoy volviendo loco. ¿Me estás ignorando? Después de todo lo que hago por ti. De acuerdo. Quédate en silencio. Pero lo recordaré. El último mensaje había sido enviado hacía 10 minutos. Sofía respiró hondo y tecleó una respuesta corta. Estaba en el cardiólogo. Voy a casa. Tenemos que hablar. La respuesta llegó al instante. Por fin. Te espero.
Sofía guardó el teléfono y salió de la clínica. Sabía que se avecinaba una conversación que temía, pero no podía posponerla más. Tenía demasiadas preguntas y merecía respuestas. Llegó a casa, subió al 5.º piso y abrió la puerta con su llave. El apartamento olía a cebolla y ajo frito. Marcos estaba preparando la cena, como había prometido. Se quitó los zapatos, entró en el salón y lo vio en la cocina. Estaba de pie junto a los fogones, removiendo algo en una sartén, y se giró al oír sus pasos. Por fin, sonrió, pero su sonrisa era forzada. Ya pensaba que no volverías. ¿Por qué no iba a volver? Sofía se quedó de pie en el umbral de la cocina. Marcos se encogió de hombros. Es que hoy te comportas de forma muy extraña. No respondes a las llamadas, ignoras los mensajes, como si fuera un extraño para ti. Marcos, tenemos que hablar en serio. Apagó el fuego y se volvió hacia ella. Te escucho. Sofía sacó el informe médico del bolso y se lo tendió. Lee. Marcos cogió la hoja, la recorrió con la vista y su rostro fue cambiando lentamente. Primero sorpresa, luego irritación, después algo parecido a la ira. ¿Qué estupidez es esta? Lanzó el papel sobre la mesa. Una medicucha cualquiera ha decidido que la pulsera es perjudicial. ¿Con qué base? Con la base de que tengo taquicardia, y los artículos magnéticos están contraindicados para este diagnóstico, respondió Sofía con firmeza. ¿Y tú lo sabías? Yo no sabía nada. Levantó la voz Marcos. Te compré un regalo caro para ayudarte, y tú me montas un interrogatorio. Estuviste conmigo en el cardiólogo hace un año. Oíste el diagnóstico. Lo sabías. Marcos se giró bruscamente y dio un puñetazo en la mesa. ¿Pero qué te permites? ¿Me estás acusando de querer hacerte daño? Soy tu marido. Te cuido. Cuidar no es obligarme a llevar algo que destruye mi salud. No la destruye. Son los médicos los que no entienden. He leído estudios, artículos. La magnetoterapia ayuda. Con taquicardia está contraindicada. Sofía sintió como la ira hervía en su interior. ¿Y tú lo sabes? ¿Por qué insistías? ¿Por qué te enfadabas cuando me la quitaba? ¿Por qué me disuadías de ir al médico? Marcos se acercó a ella. Su rostro estaba desfigurado. Porque no sabes cuidarte. Porque sin mí no te las arreglas. Trabajas hasta el agotamiento, no vigilas tu salud, te olvidas de comer. Intento controlarte porque tú misma no eres capaz de hacerlo. ¿Controlarme? Sofía sintió como la palabra le hería los oídos. ¿Quieres controlarme? Sí, gritó Marcos. Y no tiene nada de malo. Soy tu marido. Sé mejor que nadie lo que necesitas. No lo sabes, ella también levantó la voz. No eres médico, solo quieres que sea débil y dependiente de ti. Marcos se calló. Su respiración era agitada, sus manos estaban apretadas en puños. Luego exhaló y dijo en un tono más bajo, casi cariñoso. Sofía, estás cansada. Estás nerviosa. Cenemos, descansemos y todo se arreglará. No quiero discutir contigo. No estoy cansada, Sofía negó con la cabeza. Simplemente por fin lo he entendido. No me cuidas, me controlas. La pulsera es solo una herramienta. Querías que me sintiera mal, que tuviera miedo y dependiera de ti. Eso es una locura. Marcos se dio la vuelta. Piensas demasiado. Los médicos te han metido tonterías en la cabeza. Sofía sacó la pulsera del bolsillo y la dejó sobre la mesa. No voy a volver a ponerme esto. Y no voy a seguir tus órdenes. Mi salud es mi responsabilidad. Marcos se giró bruscamente, cogió la pulsera y la apretó en su mano. Te arrepentirás. Sin mí, estás perdida. ¿Quién te ayudará cuando te sientas mal? ¿Quién cuidará de ti? Yo misma me cuidaré. Su voz temblaba, pero se mantuvo firme. Y si necesito ayuda, acudiré a los médicos. A médicos de verdad, no a un marido que me endosa cosas peligrosas. Marcos se acercó a ella, imponente. Eres una desagradecida. He hecho tanto por ti, me casé contigo, te mantengo, te cuido. ¿Y así me lo pagas? Sofía retrocedió un paso. Cuidar no es controlar. Amar no es manipular. No tienes derecho a disponer de mi salud. Claro que lo tengo. Espetó Marcos. Soy tu marido. Por ahora, dijo Sofía en voz baja. Un pesado silencio se instaló en la habitación. Marcos la miró, y en sus ojos ella vio algo nuevo. No era ira, ni irritación. Era miedo. Miedo a perder el control. ¿Qué quieres decir? Pronunció él lentamente. Quiero decir que necesito tiempo para pensar. Necesito estar sola. ¿A dónde te crees que vas? La voz de Marcos se volvió cortante. A casa de una amiga. Por unos días. Necesito aclarar mis sentimientos. Se dio la vuelta y se dirigió al dormitorio. Marcos la siguió pisándole los talones. No vas a ninguna parte. Lo arreglaremos ahora mismo. Sofía sacó una bolsa de deporte del armario y empezó a meter cosas. Un par de mudas, unos vaqueros, un jersey, el neceser. Le temblaban las manos, pero se obligó a moverse.
Vladimir estaba de pie en la puerta, bloqueando la salida. Sofía, para. No te vas a ir. Apártate. Lo miró fijamente. No. Marcos, he dicho que te apartes. No se movió. Sofía sintió como el miedo la atenazaba, pero se forzó a dar un paso adelante. Marcos la agarró del brazo. Te quedas aquí. Hablaremos como personas normales. Suéltame, su voz sonó baja pero firme. No. Sofía se zafó de un tirón, lo empujó en el pecho y salió corriendo del dormitorio. Cogió su bolso grande y el pequeño con los documentos, las llaves del coche y se lanzó hacia la salida. Marcos la alcanzó junto a la puerta, pero ella ya la había abierto de par en par y había salido al rellano. Sofía, vuelve ahora mismo. Su grito resonó en el hueco de la escalera. Ella no miró atrás. Bajó los escalones, casi corriendo llegó al coche, se sentó al volante y arrancó el motor. Marcos salió corriendo del portal, pero ella ya había salido del patio. Solo al llegar a la avenida, Sofía se permitió respirar. Le temblaban las manos. Se detuvo en el arcén, encendió las luces de emergencia y se quedó sentada unos minutos, intentando calmarse y recuperar el aliento. El teléfono vibró. Un mensaje de Marcos. Te arrepentirás. Sin mí no eres nada. Sofía bloqueó su número, guardó el teléfono en el bolso y condujo hacia la única persona en la que podía confiar en ese momento, Isabel Romero. La directora de Recursos Humanos vivía a 20 minutos en coche, en un barrio tranquilo de edificios bajos. Sofía la llamó por el camino. Doña Isabel, disculpe que la moleste a estas horas. ¿Puedo pasar a verla? Necesito ayuda. Claro, Sofía. Vente. Estoy en casa. Cuando Sofía llegó a la casa, Isabel ya la esperaba en el porche. Al ver sus ojos enrojecidos y sus manos temblorosas, la abrazó y la hizo pasar. Cuéntame qué ha pasado. Y Sofía se lo contó todo. Lo de la pulsera, los ataques, el médico, el informe, Marcos. Isabel escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando Sofía terminó, la directora de RRHH le sirvió una infusión y le dijo en voz baja. Has hecho bien en irte. Eso se llama violencia doméstica, Sofía. Psicológica. Te controlaba, te manipulaba, minaba tu salud. Necesitas ayuda legal y apoyo. Mañana mismo te tramitaremos unas vacaciones de una semana. Y por ahora, quédate aquí. Tengo una habitación de invitados. Sofía asintió, sintiendo como las lágrimas asomaban a sus ojos. Por primera vez en 3 meses se sentía segura. El viernes, Sofía se despertó con la luz brillante que se filtraba a través de las cortinas ligeras. Por un momento no supo dónde estaba, luego recordó, la habitación de invitados en casa de Isabel. Una habitación sencilla y acogedora con paredes blancas, muebles de madera y olor a lavanda. En la mesilla de noche había un vaso de agua que no había terminado la noche anterior. Miró el teléfono, las 8 de la mañana. La pantalla mostraba 27 llamadas perdidas de un número desconocido y 3 mensajes. Marcos, por supuesto. Había bloqueado su número principal y ahora llamaba desde otro. Sofía abrió los mensajes. Sofía, esto es una tontería. Vuelve a casa. Lo hablaremos todo con calma. No puedes irte así como así. Soy tu marido. Tenemos obligaciones el uno con el otro. De acuerdo. ¿Quieres jugar al silencio? Juega. Pero recuerda que todo lo que tienes es gracias a mí. El último mensaje había sido enviado a las 6 de la mañana. Sofía borró la conversación y bloqueó el nuevo número. No necesitaba sus palabras, sus manipulaciones, sus intentos de recuperar el control. Llamaron suavemente a la puerta. Sofía, ¿estás despierta? El desayuno está listo. Se levantó, se puso una bata que le había prestado la noche anterior y salió a la cocina. Isabel estaba junto a los fogones, dando la vuelta a unas tortitas. En la mesa ya había miel, nata y bayas frescas. Buenos días. Sofía se sentó a la mesa. Buenos días, sonrió Isabel. ¿Qué tal has dormido? Mejor que en las últimas semanas. Me alegro. Venga, desayuna. Mientras, llamaré a Javier para tramitarte las vacaciones oficialmente. Sofía asintió, sirviéndose una infusión. Se sentía extraña, liberada y perdida al mismo tiempo. Todo lo que parecía estable y seguro en su vida se había derrumbado en un solo día. El marido en quien confiaba resultó ser un manipulador. La casa en la que había vivido durante 2 años ya no era un lugar seguro. El futuro que había planeado se había desvanecido en el aire. Isabel regresó 10 minutos después. Todo arreglado. Javier te dará 2 semanas de vacaciones. Dice que la salud es lo primero y que descanses como es debido. Y también he cogido el teléfono de nuestra abogada de familia. Apúntalo. Se llama Elena García. Es una mujer muy competente. Sofía guardó el número en el teléfono. Gracias. No sé qué haría sin usted. No hay de qué. Solo cuídate. Y recuerda que no tienes la culpa de nada. Lo que hacía tu marido es maltrato, violencia psicológica. Tienes todo el derecho a defenderte. Sofía asintió en silencio.
La palabra maltrato le sonaba extraña, casi ajena. Siempre había pensado que la violencia eran golpes, gritos, una agresión evidente. Pero lo que hacía Marcos durante mucho tiempo pareció preocupación. No la pegaba, no le gritaba constantemente, simplemente la controlaba, la manipulaba, minaba su salud. Después del desayuno, Sofía llamó a la abogada. Elena García resultó ser una mujer de unos 50 años con una voz segura y tranquila. Acordaron reunirse al día siguiente. El resto de la mañana, Sofía lo pasó en la habitación de invitados, revisando documentos, el certificado de matrimonio, el extracto bancario, el historial médico. Hacía una lista de lo que tendría que discutir con la abogada y con cada línea que escribía, comprendía que no había vuelta atrás. A la hora de comer, Isabel le propuso dar un paseo. Salieron a un pequeño parque cercano, caminaron por los senderos. El aire era cálido, olía a primavera y a frescura. Sofía respiraba a pleno pulmón, y de repente le pareció que había olvidado cómo era respirar libremente. ¿Sabes? Empezó Isabel. Yo misma estuve en una situación similar hace mucho tiempo, unos 20 años. Mi exmarido también era muy atento, demasiado atento. Sofía la miró sorprendida. ¿De verdad? Totalmente. Controlaba cada uno de mis pasos. Me llamaba 10 veces al día, comprobaba con quién hablaba, qué comía, a dónde iba. Decía que se preocupaba, que me quería, que sin él no me las arreglaría. Y yo le creí. Durante 3 años le creí, hasta que me di cuenta de que me estaba asfixiando. ¿Y cómo te fuiste? Hice las maletas y me fui a casa de mi hermano. Él también me llamó, me escribió, me suplicó que volviera, prometió cambiar. Pero yo sabía que esa gente no cambia, simplemente aprenden a ocultar mejor su necesidad de control. Pedí el divorcio. Se resistió, pero al final todo terminó. ¿Y sabes qué? Por primera vez me sentí viva, auténtica. Sofía escuchaba y sentía un calor reconfortante en su interior. No estaba sola. No estaba loca. Lo que le había pasado a ella, también le había pasado a otra. Y había una salida. ¿No te arrepentiste? Preguntó en voz baja. Ni un segundo. Solo me arrepentí de no haberme ido antes. Volvieron a casa al atardecer. Sofía se sentía cansada pero tranquila. Cenó, se duchó y se acostó temprano. Mañana tenía una conversación importante con la abogada. A la mañana siguiente Sofía llegó al despacho de Elena García. Una pequeña oficina en la tercera planta de un centro de negocio. La abogada la recibió amablemente, la hizo sentar a una mesa y escuchó atentamente toda su historia. Sofía habló, a veces tropezando con las palabras, a veces haciendo pausas para ordenar sus pensamientos. Habló de la pulsera, de los ataques, del informe médico, del control, de la última discusión. Elena García tomaba notas, hacía preguntas aclaratorias y, cuando Sofía terminó, dejó el bolígrafo y la miró a los ojos. Sofía, lo que acaba de describir es un caso clásico de violencia psicológica en el ámbito familiar. Su marido utilizó métodos de control, manipulación y menoscabo de su salud. Tiene un informe médico que confirma el daño causado por la pulsera. Es un documento muy importante. ¿Qué debo hacer ahora? La voz de Sofía temblaba. Primero, garantizar su seguridad. ¿Ahora vive con una conocida? Sí. Bien. No vuelva a casa sola. Si necesita recoger sus cosas, hágalo en presencia de testigos o de la policía. Segundo, presentamos la demanda de divorcio. Según el Código Civil, tiene derecho a la disolución del matrimonio sin el consentimiento del otro cónyuge si la convivencia se ha vuelto imposible. Tercero, registre todos sus intentos de contacto, llamadas, mensajes, visitas. Todo esto podría ser necesario si empieza a amenazarla o acosarla. Sofía asentía, anotando los puntos principales. ¿Y cuánto se tarda en tramitar el divorcio si él no está de acuerdo? El proceso podría alargarse unos meses. El tribunal suele dar un tiempo para la reconciliación, normalmente de 1 a 3 meses. Pero dadas las circunstancias, la violencia psicológica, los documentos médicos, podemos intentar acelerar el proceso. Lo principal es su firmeza. Lo tengo decidido. Sofía se enderezó. No voy a volver con él. Elena García sonrió. Perfecto. Entonces empecemos a preparar los documentos. Ahora redactaré la demanda, usted la firmará y la presentaremos en el juzgado la semana que viene. Mientras tanto, evite cualquier contacto con su marido. No responda a sus llamadas, no se reúna con él a solas. Pasaron 1 hora más discutiendo los detalles, el reparto de bienes, las cuestiones financieras. Sofía no tenía hijos con Marco. El piso era de él, de antes del matrimonio, pero ella tenía derecho a una parte de los bienes gananciales. El coche era suyo, comprado antes de casarse. Eso simplificaba las cosas. Cuando Sofía salió del despacho, se sentía más ligera. Tenía un plan de acción claro y comprensible. Ya no vagaba en la oscuridad, intentando saber qué hacer. Ahora lo sabía. Sonó el teléfono. Un número desconocido.
Sofía se detuvo junto a su coche, dudó, pero finalmente respondió. Diga. Sofía, soy yo. La voz de Marcos sonaba cansada, casi lastimera. Por favor, no cuelgues. Necesito hablar contigo. Apretó el teléfono con más fuerza. No tenemos nada de qué hablar. Sí que lo tenemos. Por favor, escúchame. He comprendido que me equivoqué. Es verdad que te controlaba demasiado, pero lo hacía por miedo. Miedo a perderte. Te quiero tanto, Sofía. Por favor, hablemos de todo con calma. Marcos, voy a pedir el divorcio. Silencio. Un silencio largo y denso. Luego su voz cambió volviéndose cortante y fría. ¿Hablas en serio? Totalmente. Te arrepentirás. ¿Crees que es tan fácil dejarme? No te daré el divorcio. Lucharé hasta el final. Eres mi mujer y lo seguirás siendo. La ley está de mi parte. Tengo un informe médico. Tengo pruebas de tu control. No podrás retenerme. Un informe médico, se rió con malicia. Una medicucha escribió un papel. ¿Y crees que eso significa algo? Encontraré a 10 médicos que digan lo contrario. Haz lo que quieras. Ya no te tengo miedo. ¿No me tienes miedo? Su voz sonó amenazante. Haces mal. Has olvidado quién soy. Puedo hacer que te despidan del trabajo. Puedo arruinar tu reputación. Puedo. Sofía colgó. Le temblaban las manos. El corazón le martilleaba, pero no de debilidad, sino de rabia. Se subió al coche, respiró hondo y condujo de vuelta a casa de Isabel. Esa misma noche estaban sentadas en la cocina, tomando una manzanilla, y Sofía le contó la conversación con Marco. Isabel frunció el ceño. ¿Te ha amenazado? Sí. Hay que registrarlo. Escribe todo lo que te dijo mientras lo recuerdes. Si vuelve a llamar, graba la conversación. Una amenaza ya es algo serio. Se puede denunciar a la policía. Sofía asintió. Se sentía acorralada, pero al mismo tiempo más fuerte que nunca. Marcos intentaba doblegarla, asustarla, recuperarla bajo su control. Pero ella no se rendiría. Al día siguiente Sofía fue a la clínica para que le instalaran el monitor Holte. Le colocaron un pequeño dispositivo en el pecho que registraría la actividad de su corazón durante 24 horas. El médico le explicó que era necesario para tener una imagen completa y entender hasta qué punto el uso de la pulsera había afectado a su salud. Llevar el monitor no era muy cómodo, pero Sofía aguantó. Hizo vida normal, paseó, leyó, ayudó a Isabel en casa. Y durante todo ese tiempo, el pequeño aparato registraba cada latido de su corazón. 24 horas después, volvió a la clínica, le quitaron el monitor y a las pocas horas, le dieron los resultados. La doctora Serrano la invitó a su consulta y extendió las impresiones sobre la mesa. Sofía comenzó. Los resultados muestran que efectivamente ha tenido episodios de arritmia, taquicardia, algunas extrasístoles, pero en general, el corazón está bien. Lo principal es que se quitó la pulsera a tiempo. Si hubiera seguido llevándola 1 o 2 meses más, las consecuencias podrían haber sido más graves. Sofía exhaló. Entonces, ¿todo irá bien? Sí, siempre y cuando vigile su salud, evite el estrés y, por supuesto, no vuelva a usar este tipo de artilugio. Aquí tiene un informe actualizado. Puede entregárselo a su abogada. Sofía cogió el documento y dio las gracias a la doctora. Ahora tenía una prueba más, una confirmación oficial de que la pulsera realmente la estaba perjudicando. Por la tarde se reunió con Elena García y le entregó el nuevo informe. La abogada lo examinó y asintió con satisfacción. Excelente. Esto refuerza nuestra posición. Ahora no solo tenemos las contraindicaciones, sino también la confirmación del daño real. La demanda está lista. Firme aquí y aquí. Mañana la presentaremos en el juzgado. Sofía firmó los documentos con mano firme. Estaba dando un paso sin retorno, y estaba preparada. A la mañana siguiente Elena García la llamó. Demanda presentada. La vista se fijará para el mes que viene. Le enviarán una citación a Marco. Gracias. Sofía sintió un gran alivio. Ahora solo quedaba esperar. Los días siguientes transcurrieron en una extraña calma. Marcos no volvió a llamar ni a escribir. Sofía vivía en casa de Isabel, la ayudaba con las tareas domésticas, leía libros, paseaba por el parque. Por primera vez en mucho tiempo se sentía libre. Javier Romero pasó un par de veces, le trajo fruta y se interesó por su estado de salud. Fue delicado, no hizo preguntas innecesarias, simplemente le hizo saber que no estaba sola, que tenía apoyo. Sofía lo agradecía. Por fin comprendía lo que significaba el verdadero afecto. El que no asfixia, no controla, no exige. El que simplemente está ahí como una manta cálida en una noche fría. La vista judicial se fijó para el 10 de mayo, un cálido día de primavera en el que la ciudad estaba inundada de verdor y castaños en flor. Sofía se despertó temprano antes de que sonara el despertador, y se quedó un buen rato tumbada, mirando el techo de la habitación de invitados. Hoy se decidiría todo. Hoy obtendría su libertad, ¿o no?
No quería pensar en la otra opción. Isabel llamó a la puerta sobre las 8 de la mañana. Sofía, el desayuno está listo. Tienes que comer algo antes del juicio. Bajó a la cocina. Sofía bebió una taza de té fuerte con miel y comió media tostada. El estómago se le había encogido por los nervios. Todo saldrá bien. Isabel le puso una mano en el hombro. Tienes todos los documentos en regla. La ley está de tu parte. Lo importante es que te mantengas firme. Sofía asintió intentando creer en esas palabras. Llegó al juzgado media hora antes de la hora señalada. Elena García ya la esperaba en la entrada, con una carpeta de documentos en la mano. La abogada iba impecablemente vestida. Su aspecto inspiraba calma y confianza. ¿Lista?, le preguntó. Sí, asintió Sofía, aunque por dentro todo le temblaba. Pasaron por el arco detector de metales, subieron a la segunda planta y se sentaron en un banco del pasillo. Marcos aún no ha llegado. No te preocupes, dijo Elena en voz baja. Tenemos todos los documentos en regla, los informes médicos, el testimonio de Isabel, las grabaciones de las amenazas. El tribunal estará de tu parte. Marcos apareció en el pasillo. Caminaba con seguridad, con un traje negro impecable, una camisa blanca impoluta y una corbata granate. Lo acompañaba un abogado, un hombre de mediana edad con un rostro frío y distante y un caro maletín de cuero en la mano. Marcos lanzó una breve mirada a Sofía, y ella vio en sus ojos una mezcla de ira y desprecio. Pasó de largo sin siquiera saludar y se sentó en el lado opuesto del pasillo. Sofía apartó la vista. El corazón le latía con regularidad, sin arritmias, sin pulsera, sin miedo, sin presión en el pecho. Respiraba libremente. La puerta de la sala se abrió. El secretario judicial los invitó a entrar. La sala era pequeña, con techos altos y paneles de madera en las paredes. Se sentaron en lados opuestos, Sofía con su abogada a la izquierda, Marcos con su abogado a la derecha. La jueza ocupó su lugar y declaró abierta la sesión. Se procede a la vista del caso de divorcio entre don Marcos Herrero y doña Sofía Martínez, anunció con voz clara. Demandante doña Sofía Martínez. Ruego exponga los hechos de la demanda. Elena García se puso en pie. Señoría, mi clienta solicita la disolución del matrimonio por la imposibilidad de continuar la convivencia. El matrimonio se contrajo hace 2 años. No hay hijos en común. Como fundamentos para el divorcio presentamos las siguientes pruebas: un informe médico sobre el perjuicio a la salud causado por las acciones del demandado, declaraciones de testigos y grabaciones de amenazas por parte del demandado. Entregó a la jueza la carpeta con los documentos. La jueza comenzó a examinarlos pasando las páginas, tomando notas de vez en cuando. Marcos estaba sentado tenso. Su abogado le susurraba algo al oído, señalando sus propios papeles. ¿Demandado, se opone a la disolución del matrimonio?, preguntó la jueza, levantando la vista hacia Marcos. Marcos se levantó irguiendo los hombros. Me opongo, señoría. Considero que mi esposa actúa bajo la influencia de las emociones y un malentendido. Siempre he cuidado de ella, he mantenido a la familia, la he apoyado en todo. Todas mis acciones han sido dictadas exclusivamente por el amor y la preocupación por su bienestar. La pulsera a la que se refiere la demanda fue un regalo destinado a mejorar su salud. Desconocía cualquier contraindicación. ¿Tiene pruebas de que desconocía las contraindicaciones?, aclaró la jueza. El abogado de Marcos se levantó, apoyando las manos en la mesa. Señoría, mi cliente no es un profesional de la medicina y no podía conocer los detalles de la interacción de los artículos magnéticos con patologías cardíacas. Adquirió la pulsera siguiendo las recomendaciones del vendedor, quien le aseguró que el producto era seguro. Mi cliente actuó con la mejor de las intenciones, deseando ayudar a su esposa. Elena García replicó de inmediato. Señoría, en el expediente consta un extracto del historial médico de la demandante donde se registra el diagnóstico de taquicardia sinusal, emitido en abril del año pasado. El demandado estuvo presente en la consulta con el cardiólogo, lo que se confirma en el registro de la clínica Corazón Sano. Conocía el diagnóstico. Es más, tras la aparición de los síntomas de empeoramiento de la salud de la demandante, él obstaculizó activamente que acudiera a los médicos, insistió en el uso constante de la pulsera y ejerció presión psicológica. Y tras la marcha de la demandante del domicilio conyugal, la amenazó por teléfono, lo cual está registrado en una grabación de audio. La jueza pasó las páginas, examinando atentamente los documentos médicos. Efectivamente, aquí hay un informe de la cardióloga, la doctora Serrano, que indica que los artículos magnéticos están categóricamente contraindicados para la demandante con este diagnóstico. Y los resultados del monitor Holte, que muestran episodios de arritmia durante el periodo en que llevó la pulsera. Don Marcos Herrero, ¿puede comentar estos datos? Marcos se levantó. No soy médico, señoría. Solo quería ayudar a mi esposa. Si la pulsera resultó ser perjudicial, fue un error no intencionado, no un acto deliberado para causar daño.
Y las amenazas a la demandante después de que abandonara el domicilio. La jueza lo miró con severidad. ¿Cómo las comenta? Estaba en un estado emocional alterado, señoría. No quería perder a mi familia. Quizá me expresé de forma brusca, pero no tenía intención de amenazarla seriamente. Fueron solo palabras dichas en un momento de acaloramiento. La jueza reprodujo la grabación de audio. La voz de Marcos, grabada por Sofía, llenó la sala. ¿Te arrepentirás? ¿Crees que es tan fácil dejarme? No te daré el divorcio. Lucharé hasta el final. Eres mi mujer y lo seguirás siendo. Puedo hacer que te despidan del trabajo. Puedo arruinar tu reputación. Puedo. La grabación se cortó. El silencio se apoderó de la sala. La jueza continuó. Señor Herrero, ¿es esa su voz? Marcos palideció, el sudor le perlaba la frente. Sí, señoría, pero no lo decía en serio, fueron solo emociones. No tenía intención de cumplir esas palabras. Suficiente, lo interrumpió la jueza con tono frío. Veo motivos suficientes para la disolución del matrimonio. Teniendo en cuenta las circunstancias del caso, la presión psicológica sistemática sobre la demandante, el perjuicio a su salud al insistir en el uso de un artículo contraindicado y las amenazas vertidas contra ella. Considero imposible la preservación de esta familia. No se establece un plazo de reconciliación dada la evidente imposibilidad de restaurar las relaciones familiares. Se declara disuelto el matrimonio entre don Marcos Herrero y doña Sofía Martín. La sentencia entrará en vigor en el plazo de un mes desde su dictado. Sofía sintió que algo se rompía en su interior. No de dolor, sino de alivio. Un alivio inmenso, abrumador, que recorrió todo su cuerpo como una ola. Era libre. Oficial y legalmente libre. Marcos saltó de su asiento. Su rostro se desfiguró por la rabia. Esto es injusto, señoría. Voy a recurrir. No puede destruir mi familia así como así. Puede presentar un recurso de apelación en el plazo legalmente establecido, respondió la jueza con calma. Pero la decisión en este caso se ha tomado en base a las pruebas presentadas y a las normas del Código Civil Español. Se levanta la sesión. Golpeó con el mazo sobre la mesa, y el sonido retumbó en la sala como un veredicto final. Sofía salió del edificio del juzgado, sintiendo que sus piernas la llevaban solas. El sol brillaba con intensidad cegador. El aire era cálido y fresco, olía a lilas y a hojas nuevas. Elena García caminaba a su lado, sonriendo. Enhorabuena, Sofía. Es usted libre. Dentro de un mes, la sentencia será firme y recibirá el certificado de divorcio. Gracias, Sofía la abrazó, sintiendo como las lágrimas le corrían por las mejillas. Gracias por todo. Sin usted no lo habría conseguido. Sí que lo habría conseguido, sonrió la abogada. Es usted una mujer fuerte. A veces solo necesitamos un poco de apoyo para darnos cuenta. Un mes después, cuando la sentencia judicial se hizo firme, Sofía recibió el certificado de divorcio. Estaba de pie junto a la ventana del apartamento que había alquilado una semana antes, un pequeño piso de un dormitorio en un barrio tranquilo, cerca de un parque. El apartamento era modesto, pero en él solo vivía ella. Nadie controlaba cuándo llegaba o se iba. Nadie comprobaba qué comía o con quién hablaba. Nadie la obligaba a llevar algo que perjudicara su salud. Sofía sostenía el documento, el certificado oficial de que era una mujer libre e independiente. Y sonreía. La vida empezaba de nuevo. Volvió al trabajo a mediados de junio. Javier Romero la recibió cálidamente, estrechándole la mano con fuerza. Me alegro de verla de nuevo en activo, Sofía. Espero que se encuentre bien. Sí, gracias. Estoy lista para trabajar. Isabel la abrazó como una madre. Si necesitas algo, ya sabes dónde encontrarme. Sus compañeros la felicitaron por su regreso, sin hacer preguntas indiscretas. Todos entendían que había pasado por algo difícil y respetaban su decisión de no hablar de los detalles. Sofía retomó sus funciones, planificar reuniones, coordinar departamentos, dirigir acta. El trabajo la absorbió por completo, pero ahora no era una huida de los problemas, sino un regreso a su verdadero yo. Sentía como con cada día que pasaba, recuperaba la fuerza, la confianza, la alegría por lo que hacía. A finales de junio, ocurrió algo inesperado. Javier Romero la llamó a su despacho y le ofreció un ascenso, el puesto de subdirectora de Asuntos Administrativos. Sofía se quedó atónita. Valoro mucho su trabajo, dijo él. Es una profesional en la que se puede confiar. Y después de todo lo que ha pasado, se ha hecho aún más fuerte. Piénsese mi oferta. Sofía lo pensó durante 2 días y aceptó. Era una nueva etapa en su carrera, nuevas oportunidades, una nueva vida. Un día a principios de julio, estaba sentada en aquel mismo banco cerca del centro de negocios donde conoció a Arturo Vega. Era la hora del almuerzo. Sofía bebía un café de un vaso de plástico y leía un libro, disfrutando del cálido día de verano. De repente vio una figura familiar. Un hombre caminaba por el paseo, apoyándose en un bastón. Don Arturo, lo llamó levantándose de un salto.
Él se giró, la miró a la cara y sonrió ampliamente. Ah, la muchacha de la pulsera. ¿Cómo está usted? Excelente. Sofía se acercó a él. Gracias a usted. Aquel día me salvó la vida, y quiero que lo sepa. Él se acercó, se sentó a su lado en el banco y apoyó el bastón a su lado. Yo solo dije lo obvio. La decisión la tomó usted. El mérito es suyo, no mío. Aún así, gracias. Sofía se sentó a su lado. Me he divorciado. He empezado una nueva vida, sin pulsera, sin control, sin miedo. Me han ascendido en el trabajo. He alquilado mi propio piso. Soy feliz. Don Arturo asintió. Su rostro arrugado irradiaba bondad. Ahora respira de otra manera. Lo veo. La primera vez que nos vimos, apenas respiraba. Y ahora lo hace libre y fácilmente. Sofía sonrió. Sí, realmente respiraba de otra manera. Libremente, profundamente, sin mirar atrás, sin miedo a que alguien controlara cada una de sus inspiraciones. El hombre se levantó apoyándose en su bastón. Cuídese, muchacha. Y recuerde su salud, su vida, su elección. Nadie tiene derecho a quitárselo. Nadie nunca. Se alejó lentamente por el paseo, y Sofía lo siguió con la mirada, sintiendo un calor en el pecho. Todo había terminado. El pasado había quedado atrás. Sofía se levantó del banco, se dio la vuelta y caminó de regreso a la oficina, sintiendo una increíble ligereza en el cuerpo y una claridad en la mente. Por delante le esperaba el trabajo, nuevos proyectos, planes de futuro. Por delante tenía reuniones con amigos, viajes, sueños que ahora podía hacer realidad por sí misma. Por delante tenía una vida sin pulsera. La vida que ella misma había elegido, que había construido con sus propias manos, que le pertenecía solo a ella.